Si tuvieses que elegir a un jugador entre Guti, Toni Kroos, Redondo y Xabi Alonso, ¿a quién elegirías? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es viernes 7 de junio. Estaba yo pensando que se está haciendo una campaña para que gane el Balón de Oro o Vinicius, o Bellingham, o Mbappé. Pero es que al final ya sabéis que el Balón de Oro se lo van a dar a Messi, ¿no? Los demás tenemos que ir a trabajar, es nuestra obligación. A él es el único al que le regalan las cosas. Bueno, ¿qué tal estáis? Que hace mucho que no hablo con vosotros. ¿Cómo os va la vida? A mí me va de maravilla. Por cierto, muchas gracias a todas esas personas que ven los vídeos diariamente, que dan los likes correspondientes, y gracias también, un extra gracias a los miembros premium de mi canal que tenemos ahí suscritos. Muchas, pero que muchas gracias. Y si quieres unirte a los miembros premium de mi canal, dale al botoncito rojo que pone unirme justo debajo de donde estás viendo el vídeo. Comenzamos. Bueno, hoy no cometeré el mismo error que cometí en el día de ayer. Hoy, en vez de ir por la izquierda, voy por la derecha, que si no tengo que dar una vuelta terrible. ¿Tendremos muchos y muchas Duki fans? Bueno, pues hacemos la entrada triunfal como todos los días. No vamos a faltar a la cita, así que bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 7 de junio del 2024. Vente conmigo que vamos a dar una vuelta y luego accederemos. Hay que ver la gente que hay ya para acceder al tour del Estadio Santiago Bernabéu, ¿eh? Es una pasada, que es súper pronto, bueno, súper pronto. Son las 11 de la mañana en estos precisos instantes y ya hay gente haciendo cola para entrar al tour. Veremos a ver por qué en castellana. ¿Os acordáis que en el día de ayer vimos el inicio de la cola, de la fila en este caso, para los fans, en este caso para el concierto de Duki de este fin de semana? Vamos a ver si hoy hay más gente. Y es increíble también que lleven como 3 días esperando en este lugar, dado que el sábado es el concierto. Y claro, llevas ahí prácticamente toda la semana esperando a que empiece el concierto. Así que aprovechamos que se pone el semáforo en verde. Hemos bailado con una señora. Ella iba para la derecha, yo para la derecha. Luego ella iba para la izquierda, yo para la izquierda. Y hemos bailado un poquito de tango argentino. Bueno, pues seguimos viendo los trabajos que están realizando y ejecutando en esta zona. Hasta hace muy poquito vimos cómo colocaban estas vallas para remodelar, para reformar y realizar todos estos trabajos en el propio suelo de Concha Espina con Plaza de Lima y Castellana. Ahora mismo el único movimiento que hay, bueno, el único fruto del amor es la banana. El único trabajo que estamos viendo es esta mini cargadora que parece que está sacando tierra de este lugar de aquí. Y es que parece que han excavado y han creado ahí un gran agujero. Imagino que, como siempre digo, para instalar la cometida correspondiente. Sí, tenemos a Duki fans esperando ya en la zona, ¿eh? Esos son Duki fans. Pero claro, el inicio de la cola estaba al otro lado, estaba en el montículo de Bélgica. Veremos a ver si no ha habido tangana y ha habido enfrentamiento entre los primeros y los que hayan llegado después. Mientras tanto, nosotros seguimos a lo nuestro, seguimos viendo las obras del mejor estadio del mundo, del Estadio Santiago Bernabéu, y ahí podemos ver la fachada oeste, donde no hay prácticamente novedades. La verdad que el coche de Don Santiago Bernabéu, justo en el lado izquierdo, da un poquito de vértigo. Mira, Sanduco. Da un poquito de vértigo, la verdad, porque está justo en la parte superior de la viga museo. Pero ayer estaban aquí. Ojo, han hecho acampada en la toalla de Mini. Han hecho acampada, han dormido aquí, ¿eh? Madre mía, cómo mueva las masas, los conciertos, los artistas. Qué auténtica locura. Yo haría lo mismo por Eden Hazard. Si sé que Eden Hazard hace un concierto aquí, también me quedo como toda la semana haciendo cola para poder verle en acción. Bueno, lo dicho, ayer, estos días hemos visto el coche de Don Santiago Bernabéu, esa exclusiva que vimos hace tiempo aquí en el canal, y justo a la izquierda
Da un poquito de vértigo, al menos me da a mí, porque es verdad que hay... Uy, digo, qué susto. Es verdad que hay una mampara gigante, doble mampara más bien, pero claro, ahí cualquiera puede llegar y ¡pum!, tirarse de cabeza. Nadie lo hará, o al menos eso esperemos. Por cierto, ahora que me fijo, estos chicos de aquí no son los de ayer, ¿os acordáis? Si visteis el vídeo, que justo en esta zona, en este montículo, había unas chicas que habían empezado ya con la cola para el concierto de Duki, que es mañana por la tarde, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. No sabemos si se han arrepentido, no sabemos si están en otro lugar o simplemente son amigos suyos, pero a casi 24 horas del concierto del Gran Duki, pues estas son las personas que tenemos esperando el conciertazo. Ahí podéis ver las pantallas del lateral oeste totalmente apagadas, excepto la de la puerta, no sé si es 3 o es 1, que están haciendo una pequeña prueba en la parte superior, pero por lo demás no hay nada encendido. Lo que hemos visto hasta ahora es que las pantallas que corresponden a la entrada del Tour Bernabéu sí están encendidas, mostrando esa información como hemos visto estos días. Así que nosotros seguimos avanzando. Espero vuestro like y vuestra suscripción. Estamos muy cerquita de los 80.000 madridistas, Mira, aquí tenemos más Duki fans. Sí, han hecho noche, Están en pijama y todo. Ya vimos en la parte central, por cierto, si queréis ver un mapa con las leyendas correspondientes para el concierto de mañana, aquí lo podéis ver. Ahora estamos aquí en acceso PMR Oeste, justo en las puertas 1, 2, 3, 5 y demás. A la derecha, información de accesos, front stage izquierdo, early entry, información accesos, acceso PMR Este, early entry, pista general y pista general. Este es el mapa que dibuja el Real Madrid en los aledaños para los aficionados, o los fans en este caso de Duki, los Duki fans, como hemos bautizado aquí en el canal, puedan saber cómo acceder al mismo. ¿Qué estará haciendo ruido Bernabéu ahora, ¿Qué estará haciendo ruido Bernabéu? Que cuando no escribe ningún tweet, algo trama. Bueno, seguimos avanzando, dejamos atrás el lateral oeste y Castellana y llegamos a la esquina de la Torre C con el fondo norte. Estoy pensando que cuando sea la presentación de Kylian Mbappé se va a caer el estadio, Qué auténtica pasada. Va a ser la presentación del año, del año y de los últimos años, El Real Madrid está preparando una presentación que vais a flipar. Y a flipar in the night, como siempre. También hemos visto estos días cómo terminaban este sector de acera que tenemos más cercano a la Torre C. Sí, Torre C. Ahora veremos dónde están trabajando exactamente después de haber terminado todos estos sectores, ya prácticamente llegando a la parte central. Así que nada, sin más dilación, nos vamos para allá. Aprovechamos de nuevo esta apertura para poder ver lo que está sucediendo en esta zona. Nada llamativo, nada diferente a lo que ya sacamos y plasmamos aquí en el canal. A ver si han avanzado. Bueno, creo que todo este sector, hasta la parte central, lo han terminado, Yo creo que lo han terminado, porque ya no hay nadie trabajando en esta zona. Es verdad que tenemos aquí pequeñas piezas de adoquines y yo creo que ya es el trabajo minucioso lo único que queda, rematar esos pequeños huecos. Así que seguimos avanzando. Por lo que puedo ver desde aquí, las pantallas del fondo norte están completamente apagadas, todas y cada una de ellas. Así que parece que tampoco van a encender las pantallas para este concierto, el concierto de Duki. Ahora que no hay mucho tráfico, vamos a aprovechar, bueno, antes lo digo y ya vienen coches,
vamos a aprovechar a ver si podemos saltar la frontera, esta barra y línea de New Jersey, para ver esos avances, cómo van trabajando en la colocación de esas losas de granito. No, viene un autobús ahora, va a ser imposible. A ver si acercando un poco el zoom podéis ver, están hormigonando en esa zona, imagino que están preparando el terreno, dejarlo todo a cota, todo a nivel, para luego posteriormente, dentro de muy poquito, empezar ya a colocar las losas de granito correspondientes a ese lugar. A ver si puedo acercarme, es que me da cosa porque no hay mucho espacio en este lugar y yo imagino que esa parte de ahí es tránsito para pedestrians, para peatones. No sé por qué me da. Estoy por saltarme la valla. Bueno, la valla, los New Jerseys. Bueno, lo vamos a dejar aquí, yo creo. Lo vamos a dejar aquí. Y mañana sábado nos acercamos por el lugar y ya vemos a ver cómo está quedando todo. Ahí es el momento que pasa el autobús y ahí al fondo es el lugar donde están colocando más losas de granito. Mira, vamos a aprovechar ahora que ahora mismo podemos acercarnos y ahí están colocando las losas de granito. Ahí lo podéis ver. Me parece que han llegado hasta ese lugar de ahí. Así que a ver si con un poquito de suerte podemos verlo desde el otro lado. Mira, desde aquí sí se ve. Desde aquí sí se ve, mirad cómo están colocando las losas de granito. Vamos a acercarnos. Vamos a aprovechar este lugar para ver cómo están colocando esas losas, gigantescas losas, por cierto. Qué auténtica pasada, ¿eh? Qué auténtica pasada de material que están colocando para configurar el suelo. Madre mía. Por eso están colocando el hormigón, para llenar todo, dejarlo todo a nivel y después ya colocar las losas correspondientes. Qué auténtica pasada, ¿eh? Desde aquí también podemos ver algo. A ver, ahí está. Desde aquí también podemos ver algo. Que ahí ya están trabajando en la parte más cercana a las puertas centrales del fondo norte. Ahora ya se ha colocado ahí el camión. Pero bueno, mañana nos acercaremos, mañana nos pasaremos por la zona para ver cómo está quedando el exterior, cómo está quedando todos esos trabajos que están realizando en Rafael Salgado, porque mañana al haber concierto todas estas vallas desaparecerán, o al menos eso pienso yo. ¿Qué hace un lago aquí? Un lago verde. ¿Un lago verde aquí? Pero si no ha llovido. ¡Ojo! Hay ranas, ¿eh? Hay ranas porque ha salido una pompa. Ha salido una burbuja de ahí. Yo creo que ya hay vida propia en este lago. A lo mejor está el monstruo del lago Ness. Mirad, desde aquí lo vamos a ver todo mucho mejor, ¿eh? Si lo llego a saber antes, me posiciono en este lugar. Desde aquí se ve todo mucho mejor. Mirad cómo están ahí hormigonando. Eso que hemos visto donde el restaurante José Luis, desde aquí se ve perfectamente. Y aquí a la izquierda están colocando las losas de granito. ¡Wow! ¡Qué auténtica pasada, eh! Cómo están avanzando y la rapidez que se están dando en colocar todo ese material para el suelo de Rafael Salgado. Aquí tenemos otros Duki fans. Mirad qué zapatillas más raras que lleva este pedazo de crack. Eso a lo mejor es para montaña, ¿no? Bueno, estamos en el lateral este, estamos en Padre Damián. No te vayas porque ahora accederemos al interior. Así que pantallas apagadas, al menos las que veo en este lugar. Workout, que está en este lugar también, ahora mismo metiendo material al interior. Y cómo huele, ¿eh? Cómo huele a hierba. Madre mía. No sé quién es, pero a lo mejor es alguno de estos. Cómo huele a hierba. ¡Hala! Y llegando a la tienda oficial del Santiago Bernabéu, aquí en el lateral este, al lado del palco de honor,
Mirad lo que han hecho. Han colocado estos maniquís del Ada Tour Merch Point, punto de mercado. Mirad, estos maniquís son nuevos. A ver qué pone. Amery. Wow, esto no estaba antes. Bueno, todo esto lo han acotado ahora mismo. Bueno, realmente es provisional porque hay un trabajador aquí sosteniendo la cinta. Y parece que hoy no podemos pasar a ese lugar de allí, donde siempre solemos ver y podemos ver la plaza de Sagrados Corazones. Ya sabéis que este punto, este lugar, lo han aprovechado y lo están aprovechando en el acopio de residuos, todos esos residuos que van sacando del interior. Pantallas del palco de honor completamente apagadas, nada de nada, no están encendidas. Así que nos vamos a ir directamente a la plaza de Sagrados Corazones a ver si hay alguna novedad y podemos visualizar y plasmar lo que ocurre en la plaza. Y es posible que ya viendo esta van, viendo esta furgoneta, si ya está montado al 100% el escenario y está todo listo, pues en el día de hoy puedan realizar las pruebas definitivas, hasta incluso ya con el cantante in situ. Así que ahora cuando entremos veremos a ver cómo está el escenario, veremos a ver cómo está todo el tinglado, todo ese atrezo que vimos en el día de ayer, día 6, que si no habéis visto el vídeo pues parece muy extraño porque tuvo bastantes visitas. Pudimos ver todo el atrezo que van a utilizar para el concierto de mañana. Allá al fondo vemos una plataforma de tijera. Están con los trabajos en la fascia. No sé si... No. Digo, han empezado a colocar una pantalla LED, pero no. Falsa alarma, falsa alarma. Hemos visto estos días cómo pintaban toda esa estructura. También vimos movimiento en la colocación de ese panel metálico en vertical. Así que viendo que están trabajando en ese lugar, vamos a ver si desde otra zona podemos ver los trabajos que están realizando. Dale a like y suscríbete. Esto ya me empieza a asustar, Hemos visto un lago en el fondo norte, estamos viendo un lago en la plaza de Sagrados Corazones y debe ser que esta noche ha caído una buena aquí en Madrid. En mi población, ¿no? En mi aldea, ¿no? Aquí sí. Madre mía. Seguimos avanzando, dejando atrás la plaza de Sagrados Corazones, llegando al fondo sur, que es la última parada antes de acceder al interior. Pero antes os voy a mostrar lo que pueda desde aquí de esa fascia que tenemos en la plaza de Sagrados Corazones. Ampliamos un poquito más para ver todo mucho mejor. Y ahí podéis ver cómo han colocado ese panel metálico en vertical. Es posible que estén preparando la zona para empezar a instalar pues lo que viene siendo un panel LED, o al menos eso deseamos, porque va a dejar la plaza mucho más bonita de lo que tenemos actualmente. Ahí parece que están cortando las rebabas con esa radial después de haber colocado ese material. Pantallas apagadas del lateral este, seguimos avanzando, no paramos, no miramos atrás. Trabajadores de limpieza dejando todo listo para el concierto de mañana, trabajadores de mantenimiento, por supuesto sin ellos no sería posible otro gran evento como el que vamos a vivir en el día de mañana. Y ojo, porque se van a llevar las letras y el escudo que tenemos aquí en la antigua tienda de Concha Espina. Mirad, hombre, Carlos, ¿qué pasa? Joder, macho, ¿cuánto tiempo sin ves? Qué auténtica pasada, están desmantelando al completo la tienda, Se están llevando todo. No va a quedar nada. Vamos a ampliar todo lo que podamos. Es que ya estoy viendo que me van a decir que no puedo grabar. Aquí a la izquierda han colocado un contenedor para depositar todos los residuos. Y ahí al fondo vamos a ver, vamos a aprovechar este pequeño hueco. Y ahí podéis ver cómo están desmantelando toda la antigua tienda del Real Madrid, que está ubicada aquí en Concha Espina, y han tapado, han protegido con estos plásticos
el escudo y... A ver, a que me pilla. Joder, ten cuidado, macho. Casi me das. Y también pues lo que pone aquí, que es tienda. Sí, ahí tenemos la T y en Da. Ahí está. Esto lo han protegido, imagino que es para llevárselo. Así que, bueno, pues eso es lo que tenemos de noticia importante en el exterior. Poco a poco van desmantelando más la tienda, la antigua tienda, por así decir, del Santiago Bernabéu. Ahora sí que sí, nos vemos dentro, no te vayas muy lejos. Bueno, pues como ayer, primero hacemos el tour antiguo entre comillas, que es la Viga Museo igual, y ya luego pasamos a la vista panorámica. Algo que deberían modificar para mi gusto es esta zona de la Fundación Real Madrid, que no sea tan grande, o al menos cambiarlo por esto que os voy a mostrar ahora. Por esto de aquí. Esta es la sala de las Copas de Europa y mirad, es más estrecho y con menos espacio que la que hemos visto ahora de la Fundación. Por lo tanto, yo creo que deberían cambiarlo. No sé qué sensaciones tenéis, pero aquí, por ejemplo, ahora mismo no hay mucha gente. Pero si hubiese mucha gente, tendríamos toda esta sala llena, porque todo el mundo quiere fotografiarse con las Copas de Europa. La competición fetiche del Real Madrid, Reyes de Europa. Y aquí es lo que os digo. Asomamos un poquito el móvil, que no debemos hacerlo, y nos encontramos con el vacío. Por cierto, vamos a avanzar un poquito más, pero aquí mirad cómo están pintando. Vamos a verlo desde aquí. Ahí está, perfecto. Ahí están pintando esas mini tubulares que soportan el peso de la estructura de la viga corona. Mirad cómo ahora mismo están trabajando en la parte superior de todo este lugar. Ah, bueno, parece una canalización, no parece una mini tubular, porque mirad las abrazaderas. Sí, sí. Desde aquí se ve mejor, ¿eh? Desde aquí se ve mejor, que por cierto, casi se cae. Casi se cae. Bueno, casi se cae no, porque tiene la línea de vida y demás, pero ha pegado un pequeño empujón, un tironcito. Y esto es lo que están pintando ahora, esta canalización. Entrada triunfal por el nivel número 7, vomitorio y sector 504 y cuarto anfiteatro. Están haciendo pruebas de sonido, lo que de momento no veo al cantante, así que a lo mejor viene esta tarde el cantante, viene Duki y empiezan a hacer las pruebas definitivas, porque tenemos prácticamente todo el escenario montado. Así que bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del estadio Santiago Bernabéu. Vamos a visualizar a ver si vemos alguna novedad hoy viernes 7 de junio del 2024. Dale a like, ponte cómodo y suscríbete. Ayer vi unas fotos totalmente actuales del interior del Sky Bar y mirad cómo siguen realizando pruebas. Y esto sí que parece el techo, probando diferentes colores, diferentes animaciones. Esto sí que es el techo, ¿eh? Y parece que corresponde con la zona de discoteca. Ya sabéis que el Sky Bar va a ofrecer una discoteca a todas esas personas que quieran disfrutar de este espacio. Y esto también salí de dudas en el día de ayer cuando vi las fotos, y es el suelo, que a la derecha veis marrón porque lo han protegido con algún tipo de tablón o cartón para no ensuciarlo, para no romperlo. Pero sí, ese color acebrado, ese color blanco y negro, como si fuese una cebra aplastada en el suelo, es el color del propio suelo. Un poquito más por allá, luego nos cambiaremos de lado como hicimos en el día de ayer. Es que no puedo subir las fotos, no puedo subir el vídeo porque tengo una colaboración pendiente con Sky Bar Bernabéu para venir a un evento. Entonces no puedo subir fotos del interior, no puedo subir vídeos del interior. Lo único que podemos hacer es grabar desde aquí, que bastante estoy haciendo, para que estéis todos al tanto de lo que va ocurriendo en el Sky Bar
y que sea suficiente para vuestra información. Bueno, las pantallas del videomarcador completamente encendidas, excepto las pantallas internas, que siguen como en el día de ayer, que están completamente apagadas. Aquí lo podéis ver. Mismas animaciones en el videomarcador 360 grados. De momento parece que no están tapando las esquinas, la parte trasera, donde la estructura, para que no se vea la misma. Aunque bueno, ahora mismo el brillo está bajito. El brillo no está ni al 40% o 50%, y es por eso que se ve la parte de atrás, transparenta. Cubierta completamente abierta. Ayer he de decir que justo cuando estaba saliendo y me iba para allá, hacia la Torre C, estaban cerrando, bueno, ya estaban a punto de cerrar la cubierta. Es posible que en mi vídeo de ayer, sin yo darme cuenta, ya en los últimos minutos del vídeo, pues se viese cómo se estaba cerrando la cubierta retráctil. Lo dicho, es posible que al final del vídeo de ayer pues se viese el movimiento en sí de las 12 cerchas que tenemos de este bonito techo del Santiago Bernabéu. Siguen con las pruebas, como estáis escuchando. Realmente son canciones que no son del propio cantante que va a actuar mañana, simplemente están probando el sonido, que por cierto, un sonido espectacular, porque ayer vimos cómo seguían colocando más line array, más línea de altavoces en todos estos lugares. Básicamente en la zona de la estructura del escenario tenemos un montón de altavoces dibujados e instalados. Ahí lo podéis ver. En la otra parte, hasta incluso luego cuando nos movamos lo veremos mucho mejor, porque desde aquí no lo vemos muy bien. Y hasta incluso también podemos ver que han colocado el atrezo en la parte central del escenario. Los equipos de iluminación, por cierto, acaban de activar estos line array que tenemos más cercanos a nosotros. Estos de aquí justo los acaban de activar, porque ahora se escucha mucho más el sonido en este lugar. Se escucha como que viene de aquí, y desde el otro lugar, desde la parte central del cuarto anfiteatro, aquí en la vista panorámica, ahora nos moveremos y lo veremos mucho mejor el escenario, perdón, porque en la parte central del mismo han colocado otra pantalla que en el día de ayer no me fijé muy bien. Yo pensaba que había dos, simplemente en los laterales, pero hay otra justo dentro, en la parte central. Así que luego veremos mucho mejor el escenario. Ahí vemos esas vías donde van los cables, tanto de iluminación como de sonido, a la mesa de mezclas que está justo aquí enfrente, en la parte central de la losa del terreno de juego. Tampoco puedo estar mucho tiempo callado porque si no salta el copyright en el vídeo, así que esto es lo que puedo mostrar. Toda esta parte de aquí, todas estas 4 estructuras que colocaron también en estos últimos días, parecen 2 estructuras de sonido y otras 2 de iluminación. La etapa del hipogeo han aprovechado también toda esa zona para posicionar y colocar material, en este caso las vallas con las cintas. Aquí también en la parte central están colocando estos cubos de basura para que la gente no tire, no arroje los residuos al suelo. Un poquito más hacia abajo podemos ver estos barriles de agua negra, agua verde y demás. ¿Cuántos de vosotros querríais estos barriles en vuestras casas, Que os he pillado, cuchufletos. Aquí cajas de sonido, de iluminación, de cableado y demás, que lo han dejado también aprovechando el lugar de la tapa. Y aquí zonas de acceso al escenario, tanto en esta parte de aquí como en la otra, que pues desde aquí obviamente no vemos porque está toda la parte del escenario, y que bueno, a ver si luego desde la otra posición podemos verlo mucho mejor. Ya parece que se ha calmado todo esto, así que podemos también calmarnos nosotros un poquito. Aquí tenemos el techo del propio escenario. Yo imagino que en el día de mañana cerrarán la cubierta para que no se escuche tanto en el exterior, y también se aproveche la acústica en el interior, y la gente y los fans Dukis, los Duki fans que vengan al estadio, pues puedan aprovechar y puedan disfrutar al máximo de esta gran experiencia. También tenemos listas las evocaciones, tenemos listas las salidas, que ya sabéis que tenemos 2 en la zona del fondo norte. Ya han colocado e instalado las barras, los pasamanos,
Ahí lo podéis ver. Ahí están los pasamanos colocados en estas salidas. Y también están colocados en las otras salidas que tenemos, por ejemplo, en el lateral este. Aquí tenemos una. Ahí tenemos a otros pedazos de cracks. Y ojo, porque puede ser Duki. No. No es, ¿no? Es que yo no le conozco. Yo la verdad es que no sabía de su existencia. Es que el tipo de música que ofrece no me gusta. Que ojo, que no digo que no lo respete, sino que simplemente pues no concibo ese tipo de música. Ya está, no hay otra cosa. Aquí igual, otra salida y entrada con los pasamanos totalmente colocados e instalados. Ahí podemos ver ya las pruebas definitivas de esas animaciones que colocan y que ponen en el anillo LED con la información correspondiente para los usuarios, para los fans que estén aquí en el escenario, en el estadio. Que estén aquí en el estadio para que sepan exactamente dónde está la salida. Bueno, pues aquí tenéis el epicentro de trabajo en el interior, este segundo anfiteatro del fondo sur. Ya sabéis que han retirado los asientos para cambiar la huella y colocar ya pues los nuevos asientos, en este caso los fijos y abatibles. Fijos me refiero ya para toda la vida, bueno, hasta que se haga la próxima reforma, no que sean fijos de que no se muevan, sino fijos y abatibles, ya que en todo el estadio van a colocar los asientos abatibles. Ahí podéis ver cómo han colocado el encofrado, ya lo vimos en el día de ayer, sobre todo en esos dos sectores más cercanos al lateral este. No sé si han llegado a hormigonar, imagino que sí, porque han pasado más de 24 horas. Toda esa zona estará hormigonada y de forma correlativa y progresiva están avanzando hacia la parte central del lateral este al lateral oeste. Yo no sé qué le pasa al speaker, parece que le ha dado un síncope o algo, porque sí, sí, sí. ¿Quién es el que está haciendo ese show? Que quiero sacarle en el canal. No te veo, no te escondas. A lo mejor está allí. No. Aquí no está. Por cierto, los que hemos visto en el exterior, que os he dicho huele a María. Bueno, huele a María. Huele a verde más bien, os he dicho. El que no tiene pelo es uno de ellos. Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Qué pequeño es el mundo a veces. Mirad, ahí están recogiendo las cuerdas de izado. Estos altavoces que han colocado y que ahora hablaremos. Bueno, seguimos hablando del segundo anfiteatro. Vamos a acabar este tema. Vamos a mostrar todas esas filas del segundo anfiteatro desde el lateral este hacia el lateral oeste. Parece que se han puesto en serio, sobre todo en esta zona. Y a partir de aquí, pues como podéis ver, aún no han empezado a trabajar en la colocación de ese encofrado para hormigonar en la zona. Y por supuesto tampoco han empezado a reformar ese lugar. Simplemente lo único que han hecho es quitar los asientos para dejar todo ese espacio preparado para empezar a trabajar cuanto antes. Ahora hay tiempo porque los escenarios... ¡Ojo! Mira. Mira qué chulo. Me está llegando el calor aquí y todo. Me ha llegado el calor aquí y todo, ¿eh? Qué auténtica pasada. Duki ha venido a romperlo, ¿eh? No sé cuál va a ser más especial o rotundo. Si el de Taylor Swift o el de Duki. Duki es más marchoso, más callejero, por así decir. Así que es posible que lo vaya a romper más Duki. Pero yo creo que Taylor es más conocida.
Qué auténtica pasada, ¿eh? Wow. Bueno, eso es lo que estábamos hablando del segundo anfiteatro. Aquí lo dejamos atrás. Eso es lo que están haciendo en el día de hoy. Por cierto, también hubo gente ayer que preguntó que si estos pasamanos o estas barandillas, estas vallas que tenemos en el tercer y cuarto anfiteatro del Estadio Santiago Bernabéu, en el fondo norte, fondo sur y lateral oeste, si los van a quitar o los van a reemplazar por unos nuevos. Yo imagino que sí, porque mirad, son todos muy antiguos, algunos están hasta incluso oxidados. Me imagino que sí, ¿eh? No sé si a lo mejor los van a pulir y luego los van a pintar, pero yo imagino que los quitarán. Bueno, al menos los cambiarán por unos nuevos. No quitarlos del todo, porque aquí es muy importante tener estos pasamanos o estas barandillas, porque la verticalidad en estos anfiteatros es máxima. Es mucho mayor que en los otros anfiteatros. Acaban de activar el autotune. A ver si sigue. A ver si sigue. Mira, ¿ves? ¿Lo estáis escuchando? Eso es autotune ya. Eso no es sonido natural ya. Lo ha cambiado. También os digo que yo sería famoso si utilizase el autotune. Bueno, acaban de encender el anillo LED. Ahí lo podéis ver. Diferentes colores, diferentes números. En la fascia del primer anfiteatro, en el propio anillo LED. Ahí lo podéis ver. Y ahí lo tenéis. Y aquí tenéis el escenario. Desde aquí se ve mucho mejor, no al completo porque estamos ladeados, estamos en un lateral, pero mucho mejor que donde estábamos. Aquí tenemos una pantalla gigante LED, que en el centro pone pantalla lateral derecha. Y lo que no habíamos visto, lo que yo no había visto en este caso, es esa pantalla central que tenemos justo en el interior del escenario. Realmente no lo pude ver porque todo eso del interior estaba bastante oscuro. Pero ahí me imagino que pondrá pantalla central. Sí, pantalla central. Y justo debajo, justo detrás o delante de esa pantalla, tenemos todo el atrezo que vimos en el día de ayer acopiado en la tapa del hipogeo. Este hombre ya os digo que viene a romperlo, ¿eh? Viene a romper todos los esquemas y quiere estar en el top 1, en el top 1 de momento, de los mejores artistas que pasen por el Estadio Santiago Bernabéu. Ahí vemos una especie de caminito, escaleras para que pueda discurrir el pedazo de crack Duki. Y a la izquierda, pues como estáis viendo, como vimos en el día de ayer, tenemos otra pantalla gigantesca que hay en el centro, pone pantalla lateral izquierda. Así que este es el escenario. Ya parece que lo han terminado. ¡Ahí va! Ya parece que lo han terminado. Están haciendo las pruebas de sonido. Así que todo puede ser que esta tarde venga el cantante a realizar las pruebas de sonido con el autotune y a dejar todo listo al 100% para el concierto de mañana. No hemos hablado de los altavoces, antes un poquito, y ayer me poníais en el vídeo que puede ser que sea para rebajar, porque mirad cómo han puesto estos nuevos altavoces donde ya había otros que están un poco escondidos entre esos aparatos de la calefacción. Estos ya estaban antes, es verdad que llevan poquito, pero ya estaban antes, y los que han colocado estos días han sido estos que están colgando en estos precisos instantes. Tiene pinta que son provisionales por la barra que lo sujeta, esa estructura que lo sujeta. Tiene pinta, Tiene pinta que son provisionales. Imagino que todas esas personas que estén en el tercer y cuarto anfiteatro puedan escuchar mucho mejor el sonido del concierto. Yo creo que son provisionales. Dejadme en los comentarios lo que pensáis respecto a este tema. Mirad, acaban de encender los focos, ahora están haciendo pruebas de iluminación. En la pantalla de la derecha, en la parte superior, podéis ver cómo han encendido esos focos. En el centro también.
justo en el interior del escenario. Ahí lo podéis ver. Y arriba en el techo es como una especie de cueva, ¿no? Es que se lo ha currado un montón el tío este, ¿eh? Se lo está currando un montón. Bueno, realmente los pedazos de cracks que están ahora mismo trabajando, pero este escenario va a ser brutal. Arriba es como el techo... ¡Oigo! Arriba es como el techo de una cueva. ¿Y eso? ¿Qué ha sonado ahora? Era como una pompa. Aprovechando que estamos en el lugar, podemos ver perfectamente los trabajos que están ejecutando en el segundo anfiteatro del fondo sur. Aquí están empezando a barrer, están empezando a limpiar y despejar la zona de esos residuos de los partidos y de los eventos para empezar a trabajar, como hemos comentado anteriormente. Y ahí al fondo, también es lo que hemos visto antes, la colocación de ese encofrado para el cambio de huella del segundo anfiteatro. Y desde aquí también se ve muy bien la parte trasera del escenario. Fijaos todas las barras, toda la estructura que hay, ¿eh? Bestial el escenario de Duki. Qué auténtica burrada. Y aquí tenemos otra perspectiva también desde el lateral este, los trabajos que están realizando. Ahí podéis ver todo el encofrado que están colocando para dentro de muy poquito empezar ya a hormigonar toda esa zona. Ahí lo podéis ver. Y ya sabéis que van desde el lateral este hacia el lateral oeste, cambiando la huella de este segundo anfiteatro. Yo imagino que en 15 días podremos ver ya los nuevos asientos colocados en este segundo anfiteatro. Así que estas son las novedades del interior y del exterior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy viernes 7 de junio del 2024. Espero que te haya gustado el vídeo y si es así, deja tu like y suscríbete al canal para seguir ayudando a esta preciosa persona que se llama Jesús Ramírez a seguir proyectando y mejorando su canal día a día. Así que nos vemos pronto. A la Madrid y ¡viva Duki! Hasta luego.